Siempre es una buena cosa cabrear a Trump, como resumen de mi visión de la política internacional. Siempre es una buena cosa cabrear a un fascista neoliberal. Señor Bendodo. Señores diputados, dejen de increpar, dejen de insultar, dejen de patalear, dejen de faltar al respeto a esta Cámara y a los ciudadanos de España, que no se lo merecen. Sin duda no se lo merecen. Esperaremos el tiempo necesario para que se tranquilicen, se sosieguen y dejen hablar. Señora Alfonso, vuelve a ser usted. Le llamo al orden por segunda vez en este pleno. A la tercera tendrá que salir del pleno. Maravilloso espectáculo. Mire, el Partido Popular ha dado una vez más un espectáculo bochornoso esta mañana en el Congreso que no se merece la ciudadanía española ni la democracia española. Pueden decir lo que quieran, se puede ser todo lo duro que uno quiera en política guardando la buena educación, guardando las formas, que es lo mínimo que merece una institución como esta y la ciudadanía. Es lamentable la falta de educación y de formas y de maneras que muestra el Partido Popular semana tras semana aquí. Pero le diré una cosa, esto solo refrenda la necesidad y la determinación de tener, pues eso, un gobierno que sirva a los intereses de las mayorías trabajadoras, porque lo único que buscan es el poder a toda costa y están dispuestos a hacerlo pues montando estos numeritos. Es algo indigno, bochornoso y desde luego la democracia española no se lo merece. A usted le vale aquello de ladrón o no ladrón, queremos a Sánchez Castejón. ¿Qué diría su admirado Julio Anguita cuando le viera en este papelón? ¡Qué vergüenza! Yo no robo. Soy una persona limpia. Nuestros ministros no roban. Nuestro espacio político, señor Bendodo, no roba. Escúcheme, señor Bendodo, que le he escuchado con mucho respeto. Le voy a decir algo. A usted le importa un rábano y a ustedes, señorías del Partido Popular, la corrupción y la ética. Ustedes quieren convertirme a mí y a este espacio en un instrumento para tumbar al gobierno de coalición progresista. Y les voy a dar una mala noticia. No lo vamos a hacer. Vamos a seguir gobernando nuestro país y mejorando la vida de la gente, señor Bendodo. Pero fíjese, señor Bendodo, le voy a hablar de ética, de esa ética que no tiene el señor Feijóo. Le voy a hablar de ética, sí, escuchen, señorías. Le voy a hablar de esa ética de esta semana en la que el señor Feijóo le ha dicho a los trabajadores españoles que era indiscriminado subir el salario mínimo y que lo iba a bajar mientras ustedes piden subir el 5% el presupuesto de defensa. Pero, señorías del Partido Popular, señor Feijóo, tiene usted una oportunidad de rectificar su falta de ética esta semana, acusando al Gobierno de España diciendo que se han hackeado el resultado electoral del 23 de julio. Y esto es muy grave, señor Feijóo. Señor Feijóo, aproveche usted para explicarle a su bancada cómo hackeaban ustedes, los del Partido Popular, el resultado electoral en Galicia. Explíquenle ustedes cómo votaban los vivos y los muertos en Galicia. Explíquele usted, señor Feijóo, aquello del carretaje en Galicia. Señor Bendodo, señor Bendodo. Diputados del Partido Popular, ¿son conscientes de la imagen que están trasladando y de la falta de respeto a esta Cámara y a los ciudadanos? Respetar la democracia es respetar las instituciones y respetar todas las opiniones. Esperaremos el tiempo necesario para que se tranquilicen, se sosieguen y dejen hablar. Señora vicepresidenta segunda, cuando usted quiera, y silencio. Señora presidenta, así son las gentes del Partido Popular. Señor Bendodo,
Señor Bendodo, efectivamente le voy a hablar de ética. Es verdad que tenemos éticas diferentes, antagónicas, la nuestra y la del Partido Popular. La de ustedes es una. Se llama ética del golpismo, en la que llevan instalados desde el pasado 23 de julio. Señora Díaz, no se haga tanto la ofendidita. Le guste o no le guste, usted es cómplice de la corrupción del Partido Socialista. Es cómplice y encubridora de la corrupción. ¿Sabe qué pasa? Usted hablaba de... Silencio, señor Tellado. Ya menos la han votado. Silencio, señor Presidenta. No, le he parado el tiempo, No sé si son conscientes, y hablo a los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, de que la imagen que están trasladando es de falta de respeto a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Absolutamente, una falta de respeto absoluta. Señor Hernando, le llamo al orden por primera vez, por favor. Esto no puede ser. Esperaremos. ¿Cuál es su balance terminal como ministro? Y a ver si dice la verdad. Quizá usted lo sepa. Ayer declaramos como bien de interés cultural el Palacio de Bellavista, que fue un palacio construido en el siglo XVIII por la 13ª condesa de Alba, marquesa de Alba, que se llamaba María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo. No es importante, señora, si esto es una persona que es de su familia o usted es descendiente de esta persona. Lo que sí es importante es pensar que usted hoy piensa probablemente lo mismo que pensaba hace 3 siglos esta señora que se llamaba como usted. Usted defiende, señoría, en esta casa los privilegios y que unos pocos privilegiados vivan muy bien a costa de la mayoría del país. Y yo en esta Cámara defiendo que la mayoría del país tenga una alta calidad de vida a costa de unos pocos esfuerzos de los más privilegiados. Por eso, señor Álvarez de Toledo, le digo que seguiremos trabajando en el Gobierno para hacer de nuestro país un país más justo y mejor. Gracias. Mire, señor Bolaños, este puede ser nuestro último debate. Y no porque yo vaya a dejar el escaño, sino porque usted es un zombi. Un zombi en busca de un epitafio político. Y yo le ofrezco 5. Elija. ¿Y ahora qué va a hacer? Dimitirá, supongo, en aplicación de su propio canon de ejemplaridad. Ustedes, Sánchez y Ábalos, exigieron la dimisión de Rajoy por una simple citación como testigo. Pero no. Hará usted lo de siempre. Dirá 11M, Ultra, Franco, gracias. Ruido, furio, humo, nada. Usted, señor Bolaños, ha perdido el sentido de la realidad. Y yo lo comprendo. ¿Sabe por qué? Es el síntoma inequívoco de la fase terminal. Ha mejorado usted su propia caricatura, señor Álvarez de Toledo. Le felicito por ello. Mire, imagino que a usted le repelerán las injusticias. Y si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una. Y que deje pasar unos días, porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea. Pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas. Le voy a decir que sus palabras tan grandilocuentes sobre el Estado de Derecho le deberían haber permitido, de la semana anterior a esta, haberse leído el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal. ¿Me puede usted decir una única línea donde se afecte al principio de independencia judicial o al Estado de Derecho o a la separación de poderes? Una sola línea. Ni una. ¿Sabe también lo que regula ese proyecto? Becas. Becas para personas con familias humildes que puedan optar a opositar a jueces, fiscales y abogados del Estado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en materia de becas y de igualdad de oportunidades usted piensa igual que la Cayetana Álvarez de Toledo del siglo XVIII. ¡Feliz verano! Gracias.
escuchar. Maravilloso espectáculo. En toda trama de corrupción, y por desgracia sobran los ejemplos de muchos colores y a lo largo de todo el territorio del Estado, actúan siempre tres actores principales. Quien se corrompe, los políticos corruptos; quien corrompe, las personas corruptoras; y quienes deberían velar porque esto no sucediera, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la propia judicatura. Porque la corrupción es más que una delincuencia ordinaria perpetrada por cuatro espabilados. Es el resultado de prácticas sistemáticas, y a todos nos sonará un porcentaje famoso, reiterado y repetido en todo el territorio, y sistémicas. A decenas de casos probados me remito. Siempre de redes empresariales extractivas, con complicidad, anuencia y colaboración necesaria de políticos deshonestos. Y está bien que se hable de los políticos corruptos, pero también digo yo que habrá que destapar, perseguir y sancionar a quienes se forran comprando voluntades de gente sin ética para agigantar sus beneficios con el dinero de todos y robándonos a todos y a todas. Y ustedes, que de forma colegiada, y me refiero a los ministros, miran y miraban a otro lado mientras que se roba, están perfectamente interpelados. Y usted más, por vocera. Lo que son ustedes, una mafia presidida por un señor Pedro Sánchez que no sabe hacer otra cosa excepto mentir. Y quítese de una vez los tapones que se puso para no escuchar la orgía del señor Ábalos y escuche la realidad de la corrupción de su partido y a los españoles que piden urnas y que de una puñetera vez dejen de robar. Gracias. Señor de los Santos, que venga usted aquí de adalid de educación después de escucharle tiene narices. Pero mire, me preguntaba usted de quién soy portavoz. Pues fíjese, soy portavoz del Gobierno de España, de un país, por cierto, que en este momento tiene casi 22 millones de personas trabajando como nunca en la historia. Soy portavoz de un Gobierno del país de España que en este momento refleja el índice de desempleo más bajo en los últimos 17 años. Soy la portavoz de un Gobierno que ha subido el salario mínimo interprofesional en un 61%, pasando de sus 735 a los 1.184 en la actualidad. Soy la portavoz de un Gobierno que ha subido un 39% la pensión media en este país, pasando de los 1.000 euros suyos a los 1.505 en la actualidad. Soy la portavoz de un Gobierno que ha subido un 9% el ingreso mínimo vital. Soy la portavoz de un Gobierno que ha subido el 80% en política de becas, llegando a 2.500 millones de euros. Soy la portavoz también, señoría, de un Gobierno que ha puesto y ha creado más de 370.000 plazas de formación profesional. Soy la portavoz de un Gobierno que ha creado durante esta legislatura más de 60.000 nuevas plazas de 0 a 3 años. Soy la portavoz de un Gobierno que ha puesto en marcha una nueva ley de vivienda. Soy la portavoz de un Gobierno que ha incrementado por 8 el presupuesto de la vivienda. Soy la portavoz de un Gobierno que subvenciona en 100 euros la compra de lentillas y gafas a los menores de 16 años. Soy la portavoz de un Gobierno que ha puesto en marcha un bono cultural para que nuestros jóvenes se puedan acercar a la cultura. Soy la portavoz, señoría, de un Gobierno que en estos años, del 2023 al 2027, ha incrementado el presupuesto en ciencia e investigación en más de 18.000 millones de euros. Así que, señor de los Santos, todo esto, además, lo hemos conseguido a pesar de su oposición constante de palos en la rueda y a pesar de votar siempre negativamente a todas estas medidas. Lo único que les pido es que hagan propósito de enmienda durante este verano. En primer lugar, relájense un poquito y a ver si son capaces de hacer ustedes algo mejor, la digestión de esa ira que les tiene a todos ustedes absolutamente reconcentrados. Porque les voy a decir algo, este país claramente no se merece esta oposición, que es la peor oposición que ha tenido España en la historia de la democracia. ¿Orgullosos de qué, ministra? ¿Pero qué tiene con la izquierda un joven en este país? Un alquiler que no puede pagar, un salario que no le deja vivir y un gobierno que no para de robarles su futuro y de hacerles perder el tiempo. Usted y yo no somos lo mismo.
Usted, señora Núñez, usted es del partido de Luis C. Fuerte. Yo soy del partido que interpuso la querella Bárcenas. No somos lo mismo, señora Núñez. No lo somos. En cualquier caso, hace una semana la invité, vamos a hablar de política, hace una semana la invité a la presentación del informe del Estado de la Juventud. Es mañana. Es el mayor trabajo de investigación sociológica de cómo está la juventud en nuestro país. Destaco 2 datos, ya los conocemos bien. Mejoran las condiciones de trabajo, empeora el acceso a la vivienda. Es decir, lo que depende de las decisiones del Gobierno, que es la reforma laboral y los salarios, mejora. Lo que depende de los gobiernos del Partido Popular, políticas de la vivienda, empeora. Lo que depende... Lo que nosotros hacemos, por un lado, ustedes se encargan de destrozarlo por otro. Cada euro que nosotros ponemos en los bolsillos de la juventud, ustedes se encargan de meterlo en el bolsillo de los rentistas. O dicho de otro modo, cada euro que ustedes recortan a la sanidad pública, se encargan de que llegue a los bolsillos de los Alberto Quirón. No somos lo mismo. Señores diputados. Señores diputados y diputadas del Grupo Popular, señor Tellado, por favor, dejen de increpar, dejen de insultar, dejen de patalear, dejen de faltar al respeto a esta Cámara y a los ciudadanos de España, que no se lo merecen. Sin duda no se lo merecen. Todos sabemos que esto está acabado. El señor Rufián hablaba de que hay que correr. Corramos porque no sabemos cuánto tiempo queda. ¿Saben hacia dónde corren? Hacia el precipicio. Hacia el precipicio que les lleva el sanchismo. A todos ustedes, a los socios, que ya son socios necesarios. Desde el PNV hasta Bildu. A algunos les da igual, a otros menos, porque todo depende de la moral que tienen, que ha quedado acreditada, que es muy poca. Señor Semper, 14 de enero del año 2020. Abro comillas. Si continúa esta política de decir las cosas más fuertes, si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás, yo no pinto nada en política, no me sentiré útil. En el barro siempre gana el populista. Cierro comillas. Creo que usted, y visto cuál es el ambiente, el paisaje y el paisanaje del partido... Un momento, señor ministro. ...de control, usted creo que ha cambiado totalmente. Usted no es la persona del año 2020. Me da realmente pena. Habla usted de la Guardia Civil. A la Guardia Civil, a la UCO se la defiende dándole más medios, dándole evidentemente más personal, como realiza este Gobierno. A la Guardia Civil no se la defiende como hizo Cayetana Álvarez de Toledo cuando se metió con la UCO por las investigaciones en el Partido Popular. Señores diputados del Grupo Popular, por favor. Cuando ha intervenido el señor Semper había un silencio escrupuloso en esta Cámara. No puede ser hacer una pregunta y no dejar que le respondan. Eso no es democracia y así pierde el sentido la sesión de control. Si usted no quiere oír al Gobierno, pues no les hagan preguntas. Porque si no, es que es imposible, señores del Grupo Popular. Es imposible. Señor Hernando, le llamo al orden por segunda vez y a la tercera tiene que salir del hemiciclo. Y vamos a seguir así. Y vamos a seguir así. Señor ministro, cuando quiera. Señora presidenta, a la Guardia Civil, a la UCO se la defiende en la forma que le acabo de decir, no como hacía Cayetana Álvarez de Toledo. Coincido con usted cuando dijo que en algunos momentos algunos estaban, en vez de pisando moquetas mullidas, como usted lo dijo respecto a la señora Álvarez de Toledo, estaban defendiendo la Constitución. Eso es lo que estábamos haciendo, seguimos haciendo, y no entrando en el bulo, en el barro. Me da realmente pena. Usted ha dicho que usted está aquí hoy por la Guardia Civil. Miren, todos mis respetos de siempre, porque he estado trabajando con ellos, sigo trabajando y es un honor dirigirles. Claro que sí, la Guardia Civil nos ha salvado a todos, como la Policía Nacional, como el conjunto de la sociedad española que luchó contra ETA. Pero usted hoy está aquí por el voto de los ciudadanos españoles. No confunda la democracia y no impute. Usted está aquí defendiendo unos intereses gracias
a lo que es el voto del ciudadano, ese voto que se puso en cuestión, que pusieron ustedes en cuestión. Le refiero lo último. Nosotros, a diferencia de lo que ocurría con otros gobiernos, con otros ministerios del Interior, nosotros sí que garantizamos la neutralidad, la imparcialidad y no entramos en el barro como ha hecho hoy usted. Señora Montero, díganos, ¿a qué teme el Gobierno? Señora Gamarra, respetar la democracia significa aceptar sus reglas de juego. Y este Gobierno es un Gobierno legítimo salido de las urnas, algo que ustedes nunca desde el primer día han querido aceptar. Pero me pregunta usted, señora Gamarra, ¿a qué teme este Gobierno? ¿Sabe qué da miedo, señora Gamarra? Da miedo un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados electorales de la última contienda. Da miedo un partido que cree que la subida del salario mínimo interprofesional ha sido indiscriminada o desproporcionada. Da miedo un partido que ampara y que protege a los corruptos. Da miedo un partido que reforma su sede con dinero negro. Da miedo un partido que es capaz de utilizar las instituciones del Estado, concretamente la policía, para espiar a sus rivales políticos. Da miedo un partido que no es capaz de garantizar en la ponencia política de su cónclave el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Da miedo un partido que no tiene propuesta para la vivienda, para la sanidad, que no cree en el estado del bienestar, que abraza los postulados machistas y racistas que implican, que propugna la extrema derecha. Todo esto da miedo, señora Gamarra, pero ¿sabe una cosa? Al Partido Popular no le tenemos ningún miedo. Señora Montero, si es que son hasta sus propios compañeros los que ponen en cuestión el resultado de las primarias, no hay más que escuchar los audios. Pero miren, tienen miedo de que sus propios compañeros cuenten lo que saben, miedo a que colaboren con la justicia, tiene miedo al próximo informe de la UCO, al próximo auto judicial, tiene miedo a que vuelva a aparecer la Guardia Civil, tiene miedo a la próxima conversación de un ministro comprando una mujer. ¿Y sabe a qué tiene miedo? A que hablemos los españoles, especialmente a que hablemos las mujeres. ¿Ustedes van a hablar de primaria? ¿Que en el próximo cónclave van a suprimir las pocas primarias y, por tanto, la democracia interna que tenían en su partido? ¿Va a hablar de las mujeres? Señora Gamarra, volvemos a traer la ley de abolición de la prostitución, a ver qué vota el Partido Popular. No, ustedes, a ver qué vota el Partido Popular. Y señora Gamarra, mire, se lo voy a explicar con un ejemplo muy fácil. Ante la corrupción, la reacción de mi partido es pedir el acta al señor Santos Cerdán, es expulsarlo del partido o producir su baja voluntaria. ¿Sabe lo que hicieron ustedes, señora Gamarra? Ustedes, al señor Bárcena, ese que provió de sobresueldo a muchos de los que están aquí sentados, le pusieron sueldo, chofer y coche oficial. Esa es su respuesta ante la corrupción. Señora ministra, como inciso, no puede usted hablar de feminismo ni de mujeres porque han llenado ustedes España de violadores. Han sacado ustedes incluso a los violadores que estaban en las cárceles antes de que cumpliesen el tiempo de su condena de vuelta a las calles para que vuelvan de nuevo a violar. Así que no pueden ustedes ni siquiera pronunciar la palabra feminismo. Y entre tanto están ustedes, señora ministra, exprimiendo fiscalmente a los españoles. Cada día más pymes, más trabajadores, más autónomos se ven absolutamente agobiados por los impuestos y por las cotizaciones a la seguridad social que ustedes no paran de subir. Y mientras tanto, ¿qué hacen ustedes con ese dinero? Porque ese es el principal problema. Ustedes no paran de robar el dinero que los españoles pagan con sus impuestos. Ustedes no paran de saquear las arcas públicas. Señor Figaredo, me alegro que se vuelva a incorporar a esta tanda de sesión de control del Gobierno. ¿Vox va a hablar de feminismo, señor Figaredo? ¿Ah, sí? ¿Ahora resulta que Vox se proclama un partido feminista? Porque hasta... Ah, no, claro, porque hasta donde yo sé... Vox es un partido que combate el feminismo, que alardea del machismo, que no condena las agresiones, que no condena todo aquello que sobre las mujeres se ejerce una violencia, o bien verbal o bien física. Y si no es así, y me equivoco, señor Figaredo, en su segunda intervención haga también una proclama feminista de su partido. Verá, señor Figaredo, usted me preguntaba por impuestos.
claro, luego ha cambiado la pregunta a lo largo de su intervención. Pero usted me volvía a preguntar por lo de siempre, de si España era un infierno fiscal y cuál era la carga fiscal que teníamos en nuestro país. Yo le volví a recordar, evidentemente, que estamos por debajo de la media de la Unión Europea, 4 puntos por debajo de la zona euro y, por tanto, es mentira, radicalmente mentira. Esas afirmaciones que ustedes hacen, nosotros pedimos un mayor esfuerzo fiscal a los que más tienen, eso a quienes ustedes deben favores, eso a los que le ponen voz, a los que siempre defienden y, sin embargo, hemos bajado los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, esa que ustedes desprecian. Por tanto, señor Figaredo, el partido de Vox no tiene legitimidad alguna para hablar de feminismo, no puede hablar, desde luego, de nada que tenga que ver con la corrupción y, si tiene dudas, pregúntele al señor Abascal. Que toda España lo escuche y para que quede claro, al trabajador medio español, al españolito de a pie, ustedes, el Gobierno de España, el Estado, le quita aproximadamente el 50% de su trabajo cada año. Y usted, señora ministra, viene aquí y distrae la atención, cuenta unas batallas u otras y usted finge no darse cuenta. Señor Figaredo, ha pasado mucho tiempo desde la última pregunta que usted me hizo y la de ahora. Podría usted haberse aplicado un poco, se lo digo siempre, porque sigue usted haciendo una afirmación que es mentira. No hay ningún salario en este país que pague el 50% en impuestos. No hay ningún salario en este país, por alto que sea, que pague el 50% del salario en impuestos. Por tanto, yo no voy a volver a explicárselo, señor Figaredo. Ahí tiene usted, desde luego, todas las evidencias, todos los informes y toda la bibliografía y aplíquese un poco porque hacer el mismo discurso permanentemente no conduce a nada. Pero verá, señor Figaredo, hasta donde yo sé, excepto la condena del Partido Popular, el único partido que en esta Cámara... Señora vicepresidenta, se ha terminado el tiempo.